Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos amigos a un programa más de ¿Qué dice la Biblia? Qué gusto saludarlos. Gracias por sintonizarnos a través de Radio El Camino. Hoy estamos aquí muy bien acompañados. Ya está de regreso con nosotros Eric. Eso. Y aquí también está Alan hoy acompañándonos para comentarles a todos. Hoy continuamos con la segunda parte del tema Jesús y la crítica a los demás. ¿Verdad? Como recordaremos, en el episodio anterior platicábamos acerca de la crítica, cómo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay muchos versículos en donde el Señor nos deja claramente un mandato de no juzgar o no criticar a los demás, ¿verdad? Y que como cristianos realmente debemos de poner en práctica en nuestro día a día el no juzgar o criticar, y hablábamos de que realmente dentro de la naturaleza humana, ¿verdad? Dentro de nuestra carne, por decirlo de alguna forma, estamos siempre con esa como tentación de juzgar a los demás o bien criticarlos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, pues vamos a darle la bienvenida ahí a Eric. ¿Cómo está? Qué bueno tenerlo de vuelta con nosotros. Muchas gracias, Silvita, Alan, y un saludo a toda nuestra querida audiencia que cada lunes se acercan, ya sea a través de la 99.7 FM El Camino o incluso por las redes como lo estamos transmitiendo. Les decimos qué alegría estar con ustedes, qué alegría compartir mensajes que bendicen y sobre todo enfocándonos a qué dice la Biblia. Así que es una alegría estar acá con ustedes hoy. Bienvenido de nuevo. Y Alan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias Silvia, gracias Eric y a todos nuestros queridos amigos que nos están escuchando ahí en su carro, en su vehículo, en el famoso tráfico de la ciudad de Guatemala. Pues qué gusto estar con ustedes y gracias siempre por sintonizarnos, también a todos los que nos ven a través de YouTube y los que nos siguen también por las diferentes redes. Para nosotros es un honor poder estar acá y poder compartir con ustedes estos principios bíblicos que estamos seguros nos ayudan a todos a seguir creciendo en nuestra relación con Cristo. Así es, pues qué gusto tenerlos. Y hoy vamos a hablar, como les decía al inicio, acerca de la crítica, ¿verdad? Y buscando un poco el concepto acerca de crítica es juzgar a los demás, es examinar, es evaluar, es analizar para emitir una opinión, un comentario sobre alguien o algo, ¿verdad? Pero, ¿saben? Un tema bien importante mientras investigaba acerca del tema de la crítica es que a veces pensamos que todas las críticas son malas, pero realmente las críticas también pueden ser buenas, pueden ser constructivas. Exacto. ¿Verdad? Todo depende de la forma en cómo nosotros brindamos esa crítica hacia los demás o bien también cómo nosotros recibimos esa crítica. Porque hemos estado platicando acerca de que no debemos criticar o juzgar a los demás, pero también qué pasa cuando nosotros somos el objeto de esa crítica o somos expuestos a ser juzgados y criticados. Ahí ya no nos gustó. Ahí ya no nos gustó, ¿verdad? Sí, o cierto. bien también tener como esa humildad que veíamos en el episodio anterior para poder recibir esa crítica constructiva, porque también sabemos que Dios en su inmenso amor hacia nosotros utiliza personas, utiliza situaciones para corregirnos. Exacto. Entonces, realmente la crítica llega a ser constructiva cuando también quien emite esa crítica lo hace desde el amor y la misericordia, tal cual como el ejemplo que Jesús nos ha dado, ¿verdad? Así y nos es. sigue dando hoy en día. Entonces, nuestro versículo de hoy es Lucas 6, 36 al 37, y dice: sean misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Y este realmente es un mandamiento, ¿verdad? No hay opción de decir si quieren o no quieren, no, sino está claro de no juzguen para que no seamos juzgados. No condenemos, ¿verdad? No hay una opción de hacerlo. Y sobre todo me encanta este versículo porque empieza desde la misericordia.
O sea, el orden del versículo me ha encantado tanto porque el Señor empieza, sean misericordiosos, dando esa instrucción, ¿verdad? Exactamente. No entró como sí. de lleno, no juzguen, no, sino que da como la clave o ese antídoto o ese remedio para no juzgar, sino Así es la misericordia. Así es. Así que amigos, hoy tenemos un programa realmente muy emocionante y vamos a ir a la palabra de Dios para conocer más y entender qué dice acerca de la crítica o pues el juzgar a los demás. Pero antes vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Estamos de vuelta, amigos, en su programa ¿Qué dice la Biblia? Y hoy continuamos con la segunda parte del tema cómo evitar caer en críticas hacia los demás. Y Jesús enseñó a no juzgar a los demás de manera hipócrita o injusta. Y en varios pasajes de la Biblia, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, sobresalen muchos de estos versículos acerca de no juzgar a los demás. Y se nos insta a examinar nuestras propias faltas antes de criticar a los demás. Y juzgar a otros realmente puede llevar a malentendidos, a romper relaciones, a dividir comunidades de fe y alejarnos sobre todo, que es uno de los puntos, veo, críticos y delicados, que es alejarnos de la gracia y el perdón que Dios constantemente nos ofrece, ¿verdad? Creo y estoy segura que todos luchamos constantemente con no juzgar a los demás. Así ¿Verdad? es. Porque es algo que se da de una manera como natural, ¿verdad? De repente vemos a alguien y cómo está vestido, o cómo se expresó, o lo que dijo. Entonces, estamos como condenando y juzgando constantemente. Así es. Entonces, acerca de este tema vamos a estar profundizando hoy en la palabra de Dios y vamos contigo, Alan. Gracias, Silvia. Y definitivamente, como tú decías, esta práctica de emitir un juicio sobre las demás personas es algo muy peligroso porque definitivamente creo que todos nuestros oyentes se identifican con esto. Alguna vez todos hemos pasado por malos entendidos, por algo que quizás se dijo, ¿sí?, en una forma tal vez no intencionada, pero que al final se convierte en una crítica que afecta a otros. Y la crítica tiene pues ese peligro que divide, ¿verdad? O sea, y es algo a lo que por eso hay que ponerle un alto y no dejar nosotros que nos atraiga el criticar, porque al final entonces nosotros podemos también estar cayendo en un pecado recurrente de criticar a otros. Y la Biblia creo que es muy clara y yo creo que lo primero que tenemos que entender es que debemos desarrollar en nosotros el hábito de no apresurarnos a juzgar las apariencias, como tú decías. Regularmente nosotros tendemos a ver a alguien y no nos damos esa oportunidad de conocerlo o conocerla, sino que lo juzgamos por su apariencia y nos hacemos una idea de la persona. La Biblia nos dice en Juan 7:24 lo siguiente: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Algo bien interesante es que acá hay dos situaciones. Primero nos dice que no juzguemos, pero no juzguemos, la invitación es sobre las apariencias. Y nos dice, si vas a emitir un juicio, que sea un justo juicio, ¿sí? Esto tiene que ver entonces con estar nosotros dispuestos a poder tener mucho cuidado en la manera en que estamos hoy viendo a las personas o emitiendo juicios sobre ellas. Algo muy interesante es que no debemos basar nuestros juicios en lo que vemos superficialmente. Y acá la expresión justo juicio se refiere a una evaluación equitativa y objetiva que va más allá de lo externo. Es decir, darnos la oportunidad de poder conocer a las personas desde lo interno. De esta manera, el consejo que nos da la palabra de Dios y lo que debemos resaltar del texto es la necesidad de ser cautelosos y evitar sacar conclusiones rápidas, ¿sí? Eso es lo que la palabra de Dios nos invita.
Si vas a emitir un juicio, entonces tienes que tomar el tiempo para conocer las intenciones de las personas y no ejercer juicio solo por una apariencia y tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque por ahí podemos estar dañando a las personas sin conocerlas. Podemos estar evitando tener relaciones con otras personas solo por lo que vemos. Y nos pasa todo el tiempo. Yo no quiero hablarle a esta persona porque la veo de tal manera. Y no nos hemos dado la oportunidad ni siquiera de tener una conversación para poder conocer su corazón. También en 1 Samuel 16:7, la palabra del Señor nos recuerda lo siguiente. Dice así: pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque lo he desechado. Y aquí creo que es algo muy importante, pues el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este es un texto que utilizamos. Hermoso. Y muy hermoso. Ahora, algo interesante es que este versículo refuerza el concepto de que solo Dios tiene la capacidad de ver el corazón, lo que nos recuerda que nuestro juicio está limitado a lo que percibimos externamente nosotros. Ahora, es por eso que tenemos que darnos esa oportunidad de no apresurarnos al hablar acerca de una persona, porque podemos, primero, herir a la persona y también podemos perdernos la oportunidad de conocer a una excelente persona que puede aportar a nuestra vida y con la cual podríamos establecer una relación de amistad o podríamos incluso tener una amistad que no solo se lleva a lo superficial, sino una amistad, como dice Proverbios, como un hermano. Uh-huh. Y a veces nuestros juicios nos impiden poder también tener acceso a la vida y el corazón de las personas. Yo creo que esto es bien importante. En lo personal, yo quiero ser vulnerable y muchas veces, cuando ya he entrado en confianza con ciertas personas, hay personas que han emitido un juicio de mí y me ha pasado recurrentemente, que sí me ayuda a poder tener una pausa y decir, bueno, ¿qué estoy yo también proyectando? Pero me dicen, yo pensé que eras, por ejemplo, yo pensé que eras un poco creído, ¿verdad? Entonces ya cuando me conocen se dan cuenta de que no, o sea, que soy confianzudo, soy amigable. Soy buena onda. O sea, soy buena onda. Sí, cabal. Entonces yo digo, ¿pero por qué pensaban eso de mí? Es que por lo que decís o por lo que haces. Entonces es generar un juicio por lo que veo, ¿sí? Y no precisamente darme esa oportunidad de conocer quién es y cómo es la persona, ¿verdad? No a sé, mí me Eric. gustaría aportar algo en este tema tan interesante donde nos estamos enfocando a ese momento en el que emitimos un juicio externándolo con una crítica que hace daño, ¿verdad? Una crítica que menosprecia. Podríamos hablar, como en algún momento ya lo dijiste, Silvita, o sea, pueden haber quizás críticas constructivas que edifiquen. Una crítica es quizás señalar algo, pero en una forma que rescate lo bueno, como una observación positiva, pero hay tantas críticas que son condenatorias, menospreciativas, y en las que alguien ya se hizo en la mente lo que cree que alguien es. Me llama tanto la atención, ahorita que leías 1 Samuel, que ahí en Samuel está la historia de Ana cuando Samuel no había nacido. También. Y dice que esa vez Ana, ¿verdad?, que sin hijos fue al templo a llorar y a pedirle a Dios y estaba compungida. Y viene el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, y le dice, mujer, le dice, digiere tu vino y vete, le dice, porque como que dice, esta mujer está ebria, está borracha. Y ella le dice, no, Señor, derramo mi alma delante de Jehová, ¿verdad? O sea, pero el sacerdote la mira y dice, esta está ebria, ¿verdad? Y de una vez se lo dijo, va, ya, tomate, tragate tu licor, va, algo así. Entonces, muchas veces uno puede ser tan a priori en juzgar, ¿verdad?, mal a alguien y de una vez tirar la palabra que golpea. Y qué vergüenza, va, cuando él la oyó a ella, cómo se ha haber puesto rojo, ojalá, va, y avergonzado de su proceder, porque tan rápido que fue para juzgarle, que eso es lo que estás diciendo. Entonces, sí debemos de, en primer lugar, nosotros nunca deberíamos ser críticos destructores, ¿verdad? Que es una realidad, críticos que menosprecien a alguien, porque como tú decías, y cuando me venga a mí, ¿va? Porque va a venir, entonces,
cuanto menos yo no lo debo hacer y me debo enfocar en no juzgar, como estás hablando ahorita, Alan, según las apariencias, según lo que se ve a primera vista, ¿verdad? Sí, y lo peligroso, porque pongámonos en el contexto actual, digamos, ¿qué pasaría si hoy entrara a nuestra iglesia una persona como Ana, por ejemplo? Sí, cabal. Y que venga alguien y le diga, sálgase de aquí porque usted viene ebrio, ¿verdad? Sí, y quizás no es el caso. Dañamos y quizás alejamos a la gente incluso de la fe. Entonces, esto realmente es un consejo para creyentes. O sea, aplica para todos, ¿sí? Pero para nosotros los que creemos en Jesús, no es una opción, sino que es un mandato. O sea, realmente el no juzguéis ahí es un mandato. O sea, no está permitido para nosotros emitir un juicio apresurado de las personas. ¿Por qué? Porque nuestra labor no es esa. Nuestra labor realmente es ser como Jesús. Y eso es algo que a mí me fascina cuando leo las historias de Jesús. De hecho, le dicen los fariseos, ¿cómo es posible que tu maestro coma con pecadores, con bebedores? Y de hecho, dice que le decían que era comilón y bebedor, ¿verdad? Entonces, sí, cuando uno ve esto, ve a Jesús modelando una vida sin emitir juicio, sino una vida que muestra misericordia y compasión. Así es. Que ese es otro elemento que nos va a ayudar a nosotros para no caer en este pecado de juzgar anticipadamente a las personas. Y cuando nosotros dejamos por un lado la misericordia y la compasión, definitivamente, constantemente vamos a ser duros al referirnos a alguien. A emitir juicios. Que como decían ustedes y que me llama la atención también esto, que dañamos a las personas, ¿verdad? Porque con nuestra boca podemos dañar a otros y lastimar su corazón. Y hoy realmente el reto es grande, ¿verdad? Ustedes vivimos en un mundo donde las apariencias y lo que está pasando en redes y las apariencias se engañan y todo el mundo está viviendo de construir una imagen, una marca personal. Y hoy, por ejemplo, vemos mucho contenido en las redes y de cosas que no son ciertas. Así es. Muchas cosas falsas y que vienen hoy los niños creciendo también, veía yo, basándose en qué proyecto yo en las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo me van a ver? ¿Qué tengo que aparentar por aquí? Entonces como que tenemos esa lucha también constante de ese lado. Sí, y algo que les iba a decir, que es muy importante, el que en este sentido es tener mucho discernimiento. Porque también me ha pasado que por la apariencia de alguien yo confío. ¿Sí? Y no me doy la oportunidad de conocer el corazón de esta persona. Y puede ser que sea un lobo vestido de oveja, ¿verdad? Y me ha pasado que yo digo, no, pero esta persona se ve, ¿quién me puede engañar? ¿Sí? ¿Qué me va a estafar esta persona? Y resulta que cuando yo veo, era un estafador de primera. Y yo digo, ¿en qué momento me dejé llevar o caí también en engañar? Entonces yo creo que también va de la mano de esto. O sea, tanto es para no denigrar a alguien, pero también tiene que ver con la sabiduría de tener cuidado también de no emitir un juicio a favor. De decir, no, esta persona es santa, ¿sí? Y porque yo veo algo, sino que siempre la palabra nos lleva a no emitir un juicio apresurado y tener también mucha sabiduría y discernimiento. Si Dios ve el corazón de alguien, lo mejor o un consejo que podría darle a la audiencia es estemos constantemente preguntándole a Dios, Señor, ¿será que tengo que hacer el negocio con esta persona? Yo no la conozco, pero tú conoces su intención. Y ahí donde el Espíritu Santo entra y nos puede dar una iluminación de discernimiento para saber qué es lo mejor. Pero definitivamente, si llevamos la misericordia y la compasión, es algo que nos va a ayudar. Por eso volvemos a leer el texto clave de hoy, que es Lucas 6, 36 al 37, y dice, sean misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Aquí quiero que ustedes puedan notar que la invitación a ser misericordiosos es una invitación que va de la mano de la imitación de nuestro Padre Celestial, que es Dios. Y obviamente nosotros sabemos que la misericordia de Dios es una misericordia que nos ha alcanzado a nosotros aún en nuestra condición de pecado. O sea, Dios no partió de nuestra condición para no, por esa razón, no darnos su amor. Tuvo misericordia, aunque sabía que éramos culpables y que merecíamos el castigo. También dice, no juzguen y no serán juzgados. Esto es bien importante.
hay un dicho que dice que con el dedo que yo señalo, con la misma medida que yo mida, yo seré medido. Y después, si usted se da cuenta, cuando usted señala, los otros dedos de la mano, los otros 3 te señalan a ti. Los otros 3 me señalan a mí. Entonces, eso es bien importante, porque si nosotros no queremos ser juzgados, nosotros no debemos juzgar. O sea, es la ley de la siembra y la cosecha. O sea, si tú siembras juicio y tú siembras esta actitud constantemente, lo que vas a recibir de otras personas es exactamente lo mismo y un poquito más. Y se os añadirá, es el Señor cabal. Exacto. Sí. Y algo más, el texto sigue diciendo, no condenen, ¿sí? Y no serán condenados. ¿Por qué agrega esta parte? Porque cuando uno emite juicio regularmente, acompañado del juicio, uno lleva la condena. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando estás criticando acremente, cuando estás criticando a alguien en algún aspecto regularmente, ya lo estás hundiendo. O sea, ese espíritu de crítica que a veces puede darse aún, como tú decías, o fácilmente en ambientes incluso de creyentes, pero estamos condenando, ¿verdad? Estamos diciendo, no sirve, ¿verdad? ¿Y quiénes somos nosotros para emitir un juicio así? Cuando el Señor vino a rescatar hasta lo que tal vez no había, nadie daba un centavo por aquella vida, y el Señor dijo, pero yo lo amo. Pero yo vine por los perdidos para que se arrepientan. Entonces, yo creo que sí podemos condenar fácilmente, pero nos estamos acarreando sobre nosotros la misma ley que estamos aplicando, ¿verdad? Y saben algo que venía a mi mente cuando leí este versículo también, es que todo regresa a que se trata de nosotros con Dios. Porque en el momento que nosotros juzgamos, nosotros mismos nos estamos condenando. Exacto. ¿Verdad? Porque no porque yo juzgué a alguien más, quiere decir que voy a cambiar la opinión de Dios sobre esa persona. No. O porque algo le va a pasar a esa persona. Simplemente es como que, como decimos en Chapín, aplicaste un juicio a tu propia vida. Sí. O sea, me estoy metiendo zancadilla solita, como decimos aquí en Guatemala. ¿Verdad? Porque no ganamos nada. Y todo regresa a mi relación con Dios. O sea, se trata de Él y yo, ¿verdad? Y Jesús, en el episodio anterior, decía, ¿cómo es posible que ustedes estén viendo la pajita en el ojo de su hermano y no ven la gran viga en el suyo? Entonces, yo creo que cuando entendemos que hemos recibido misericordia y compasión de parte de Dios, se nos tiene que bajar el orgullo de, ahora yo puedo venir y condenar. Eso es imposible y no tenemos que hacerlo. Por último, el texto dice, perdonen y serán perdonados. Y me llama la atención cómo es que esta invitación está dentro del contexto de no juzgar. Sí. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces se nos olvida que nosotros hemos sido perdonados. Y nos sentimos dignos de juzgar a otros cuando nosotros somos llamados a perdonar porque nosotros fuimos también perdonados. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto es un versículo hermoso porque lo vemos reflejado en la forma en que Dios a nosotros nos ha perdonado. Su misericordia triunfó sobre el juicio. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo y su juicio no cambia, ¿sí? Pero lo que sí cambió nuestra historia fue el acto de amor y misericordia que Él hizo al enviar a Jesús por nosotros. Amén. Porque fue Cristo quien tomó nuestro castigo, Él pagó por nosotros y gracias a la misericordia y el amor de Dios mostrado por Jesucristo, hoy nosotros hemos sido perdonados y ahora en una relación con el Padre. Y eso no se nos debe olvidar. No se nos debe olvidar lo que hemos recibido. Y recuérdense, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, si usted, querido amigo, está constantemente emitiendo juicio y está luchando con esto, hoy lo que usted, como decía Silvita al inicio, debe de agregarle a su vida es misericordia. Porque eso le va a permitir no estar cayendo en esta práctica de juzgar a otros desmedidamente. Eric. Sí, es interesante. Yo creo que nosotros debemos de comprender que solo Dios juzga con un justo juicio. Así es. Y si nosotros, por la ministración y la llenura del Espíritu Santo, vamos entendiendo esa forma de ser de Dios, entonces vamos a llegar a actuar
con misericordia, ¿verdad? No vamos a condenar. Jesús le dijo a aquella mujer, en algún momento era condenable y había que aplicarle lo que la ley decía. Pero Jesús le dijo, no, yo no te condeno, le dijo, vete pero no peques más. Y entonces, aunque los otros la estaban condenando, él no la condenó, sino que le dio la oportunidad de ser restaurada. Yo creo que Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a no condenar a nadie, porque eso ya es como quien dice, además de la crítica que nos podemos estar haciendo de alguien, lo podemos estar, en nuestra opinión, metiendo enviándola hasta el infierno, tal vez con un pensamiento que no debe darse, ¿verdad? Eso es cierto. Dice este pasaje en Romanos 14:4. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, y estará firme, porque poderoso es el Señor para sostenerle. Entonces, la palabra griega que denota juzgar, que es krineis, en este contexto también implica que condenar a alguien que no está bajo nuestra autoridad no es algo que debiéramos hacerlo, ¿verdad? Porque alguien tiene la mayor autoridad, y es Dios el que la tiene, y Él es más misericordioso. Dios no es un Dios severo, entendámoslo. Algunas veces decretamos leyes tan gruesas que yo creo que Dios, solo porque yo dije una palabra que no debía decir, ahí me viene el latigazo de Dios, la condenación, y así lo estamos juzgando nosotros. Y dice, juicio sin misericordia, ¿verdad? Ajá. Será al que no tiene misericordia, pero Dios es un Dios de amor, no es alcahueto, no es tolerante de que alguien sea toda la vida un malvado. Dios es misericordioso. Amén. Dios no emite el decreto final hasta el último momento, le da la oportunidad a cualquiera de que se arrepienta, como el ladrón en la cruz, ¿verdad? Alcanzó misericordia porque Dios es bueno. Entonces, es fácil señalar a otro, es fácil condenarlo, criticarlo, etcétera. Pero yo más bien me debo poner del lado de Dios, que Dios es un Dios de misericordia, Dios que juzga, pero con el anhelo de rescatar. Jesús dijo, yo no vine a condenar a nadie, dijo el Señor. Ahora, hay otra palabra en Santiago 4:12 que dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, o sea, cualquiera de nosotros. Aló, audiencia. Pero nosotros, ¿quiénes somos para que juzguemos a otro? O sea, podemos evaluar a alguien, pero nunca le debemos sentenciar, ponerle una condena, porque más bien debemos anhelar, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho. Si Dios quiere tener misericordia, cuanto más yo también la debo tener. Y hay muchos casos que pueden ser difíciles, pero amigos, Dios es un Dios de amor, un Dios que rescata. Quitemos de nuestra vida el dedo acusador, la lengua detractora que señala, como un fariseo de aquellos tiempos. No vayamos a algunos fariseos que por todo juzgamos, y tus discípulos, ¿por qué no se lavan las manos? Y aquellos, ¿por qué no ayunan? Y que no sé, y todo lo juzgan, ¿verdad? Y buscándole el defecto al otro para decir, ese no es un buen cristiano. Yo sí, ¿verdad? Y ahorita se me venía a la mente, espero que no sea así, pero algún oyente que dirá, ¿y esos que saben? Así nos pasa. Por ejemplo, miren, esto es una telita tan delgada y delicada que tenemos nosotros, que hoy realmente hacernos responsables de que esta palabra pueda dar un fruto en nuestra vida y respondamos con obediencia. Y la verdad, queridos amigos, el llamado es a que hoy reflexionemos, porque esta es una actitud que no le agrada a Dios. Sí. Y algo que venía a mi corazón también, es también, yo no sé, pero yo me pongo, ahora soy papá, pero me pongo en el lugar de hijo. ¿Cuántas veces he juzgado a mis papás por sus decisiones? Sí. Y quizás a veces uno no entiende por qué no pueda tener una relación mucho mejor con sus padres, pero de veras, se los digo, el Espíritu Santo me ha estado inquietando en esto, en decir cuántas veces o no será que tus juicios te impiden el perdón. Aunque uno a veces solapa y dice, no, yo no siento un remordimiento, o no hay algo por lo que yo pueda tener una relación rota con alguien. Y ahorita se me venía a la mente que quizás las razones es porque hemos comprado juicios. Correcto. Y hemos condenado. Sí. O sea, como decís, hemos mandado a la gente a la zona fría y hemos impuesto una ley del hielo. Sí. Y que nos impide perdonar, porque hemos en nuestra mente comprado un juicio y hemos, como decía Eric,
hemos jugado a ser Dios. Sí. Y eso es algo que hoy yo creo que el Espíritu Santo nos está animando a que lo evaluemos. Y si usted, así como yo, el Espíritu Santo le está hablando a su vida, yo quiero invitarle a que haga un compromiso de hacerse responsable de esta verdad. Y decir, bueno, ya me expusieron una verdad, ¿qué voy a hacer yo con esta verdad? Sí. ¿Cómo voy a responder yo al llamado del Señor en su palabra a esto? Y eso creo yo que nos va a hacer intencionales en dar pasos para poder salir de estas malas prácticas. Así es, totalmente. Y hemos aprendido en este primer bloque varios puntos importantes, ¿verdad? Y el primero de ellos es que no debemos de juzgar basado en las apariencias. El número 2 es mostrar misericordia y compasión hacia los demás, tal como Dios nos muestra constantemente, porque la misericordia de Dios no termina, ¿verdad? Ustedes, si hiciéramos un recuento desde que tenemos vida, ¿cuántas veces Él no ha mostrado misericordia? ¿Y cuánto nos falta? Porque realmente seguro hay muchas situaciones en las que vamos a seguir necesitando de esa misericordia divina de Dios. Y el punto número 3 es, recuerda que solo Dios juzga con justicia, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un punto tan importante que es también examinar nuestro corazón, ¿verdad? Ustedes, porque cuando emitimos juicios, también lo podemos hacer desde el orgullo, cuando yo ya me creo perfecto, cuando yo ya creo que yo ya estoy bien, entonces tengo capacidad de juzgar a los demás. Sí. Cuando yo ya tengo el check en todo, entonces hoy sí ya me toca que ir a juzgar, ¿verdad? Entonces creo que desde la humildad también es importante evaluar nuestro corazón, ¿verdad? Y estar conscientes que no estamos en una posición más alta que ninguno de los demás. Así es, así es. Entonces, ¿cómo poder también examinar nuestro corazón? Porque cuando estamos emitiendo ese juicio constante, puede ser que también hay muchas heridas dentro de nosotros que nos llevan a emitir ese juicio. O falta de perdón, como tú decías, ¿verdad, Eric? Y esa falta de perdón también, nos lleva a emitir juicios y condenar a las demás personas. Así es. Porque realmente un corazón sano pues va a evitar emitir esa clase de juicios, ¿verdad? Un corazón que ha perdonado, que ha sanado, que está limpio, va a evitar todo esto. Y definitivamente, amigos, estamos en una lucha constante de cómo evitar ese juicio, pero solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer esa tentación, ¿verdad? De estar juzgando. Entonces, vamos a ir un pequeño corte, por favor, no se desconecte porque el segundo bloque estará muy emocionante. Volvemos. Lecciones de sabiduría. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas y ni lo más deseable se le compara. Proverbios 8:11. Las personas están constantemente en busca de esa brújula que guíe su rumbo. Y aunque nos topemos con pequeños destellos en el camino, ninguno se compara a esa brillante y majestuosa piedra, la sabiduría. Quien la encuentra y la guarda en su corazón posee uno de los más grandes tesoros, que en su momento le darán mucho fruto. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Estamos de vuelta, amigos, en su programa ¿Qué dice la Biblia? Y hoy estamos hablando acerca de cómo evitar caer en la crítica hacia los demás. Y en el bloque anterior hablamos de muchos temas y uno de ellos que quería exponer en este siguiente bloque es acerca de la misericordia, ¿verdad? Que es el llamado que Dios nos hace para evitar juzgar o criticar a los demás, ¿verdad? Pero buscando un concepto de qué es misericordia, dice que es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Amén, así es. O sea, vean el reto de la misericordia, ¿verdad? Es compadecernos, pero adicional también te brindo el apoyo. Así es. Te doy una mano, te levanto, no te dejo ahí donde estás. No solo decir, ay, pobrecito, y mira qué y me haces. voy, sino es adicional, yo te brindo ese apoyo que tú necesitas. Así Entonces, como dice la palabra de Dios, venzan el mal con el bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, no te voy a juzgar, pero adicional a eso ahora te voy a brindar un apoyo. Así ¿verdad? Entonces, es realmente algo retador, algo que nos emociona muchísimo, pero también es algo que la palabra de Dios lo dice claramente, ¿verdad? Cómo ser misericordiosos con los demás. Entonces, hemos aprendido muchísimo hablando acerca de este tema y también hablábamos de que la raíz de todo lo que nosotros
emitimos juicio, hablamos de los demás o estamos con esa constante crítica hacia otros, viene desde el orgullo que puede haber en nosotros, ¿verdad? Y por eso queremos hablar en este momento acerca de cómo también, ¿verdad, Eric? Practicar la humildad. Así es. Reconociendo nuestros propios pecados. Así es. Yo creo que algo que es muy importante es que nosotros comprendamos que nuestro juicio hacia los demás o crítica, lo que sea, no va a tener un efecto real sobre ellos, ¿verdad? Pero yo puedo estar, como hablábamos en el bloque anterior, generando un juicio sobre mi vida y eso me puede volver en una persona, además de hablar así, con aires de superioridad, así dice la Biblia, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Pero digamos, realmente uno puede caer en altivez y en no reconocer sus propios errores. Y ese es el peligro del orgullo y la altivez, ¿verdad? Porque al final lo hacen sentir a uno como que uno fuera el gran santo. Y se le olvida a uno de que uno viene de también recibir el perdón y de cometer pecados que han sido dignos de muerte. Es que al final somos pecadores. O sea, y como decía Pablo, si de pecadores hablamos, yo soy el primero. Yo le voy a decir a Pablo, yo voy gundas. O sea, es que aquí ninguno nos salvamos y algo que podemos hacer, y un consejo que nos da la palabra es practicar la humildad. Y eso es reconocer nuestros propios pecados. O sea, miren, tenemos que ser tan humildes que podamos entender que nosotros tenemos pecados que no le agradan a Dios. Por eso Mateo 7, 3 al 5, ahí Jesús nos recuerda, dice, ¿por qué mira la paja en el ojo de tu hermano? ¿Sí? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Sí. En otras palabras tenemos la capacidad de señalar el pecado de todos los demás, pero tenemos una alta incapacidad de decir, yo también hago esto, yo también hago esto otro. ¿Por qué? Porque se nos olvida. ¿Sí? Yo digo, a veces, cuando, por ejemplo, uno se entera de alguien que cometió un pecado, uno dice, ¿cómo es posible que hizo eso? Y se le olvida a uno de que en lo secreto también uno ha pecado. Así es. Y que o sea, hay pecados que obviamente solo Dios conoce, ¿sí? Y que se los presentamos. Pero, ¿qué tal si en algún momento ese pecado que tú haces en lo secreto sale a la luz? ¿Cómo te gustaría que te juzguen? Y a veces a nosotros se nos olvida mucho esto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza acá es clara. Debemos ser humildes y conscientes de nuestras propias fallas antes de emitir juicio contra los demás. Correcto. ¿Por qué? Porque es un recordatorio que nuestras imperfecciones suelen ser más graves de lo que creemos. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que estar conscientes, queridos amigos. También 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El verbo aquí engañar implica que estamos fuera del camino correcto. Imagínense qué interesante la definición de este verbo, ¿sí? Si no reconocemos nuestros propios pecados, quiere decir que no estamos en el camino. Entonces la clave aquí es ser honestos con nosotros mismos, lo que nos va a ayudar a evitar juzgar a otros desde una posición de falsa superioridad. Así es. Y qué interesante este concepto, una falsa superioridad. Hermanos, amigos, es falso que nosotros somos superiores. Así es. O sea, sí tenemos algo de qué sentirnos orgullosos. Yo creo que es de nada. La única manera de poder evitar caer en juzgar a otros por sus pecados, por su forma de vestir, por sus actitudes, es reconocer que yo también tengo actitudes que no le agradan a Dios, que yo también constantemente estoy luchando y batallando con el pecado que me asedia, dice Pablo. Y eso nos va a hacer a nosotros entonces ser un poco más comprensivo, comprender un poco más a las personas, pero también nos va a hacer comprender que no tenemos de nada por qué sentirnos superiores a otros. Así es. Porque la misma gracia que Jesús ha derramado sobre mí es la misma gracia que Jesús quiere derramar sobre las otras personas. Y así como yo soy inmerecedor, los otros también son inmerecedores. Pero desde el momento en que nosotros nos ponemos como los fariseos a creer que somos merecedores de toda la gracia, ahí fallamos. Y esto me recuerda a los amigos de Job. Cuando Job estaba en la prueba,
Ellos emitieron juicio, pero terrible. Sí. O sea, yo cuando leo digo, ¿estos eran amigos o eran enemigos? y todo Sí. lo que le hablan, pero me encanta cómo Dios al final lo reprende y dice, ustedes están equivocados. Sí. O sea, ellos están generando una teología tan falsa que ellos se la creen. Ellos se le creen, Y se la Dios compran. Dios dice, ¿ustedes están juzgando? No saben, no tienen ni idea. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros hemos sido como los amigos de Job en la vida de nuestros propios amigos? Así es. Viene la persona y uno lo primero que dice, estás en pecado, fallaste, hiciste esto, hiciste lo otro. Y tal vez no tiene nada que ver, pero se nos olvida ser humildes. No lo sabemos todo. Dios es el que conoce cada cosa. Y algo muy importante es que también tenemos que aprender a hablar la verdad con amor. ¿Sí? El primer paso es ser humildes para reconocer que tenemos pecados, pero también tenemos que aprender que sí hay una obligación de nuestra parte para poder exhortar a nuestros hermanos. Eso no es malo, pero esto tiene que ser con amor y con verdad. Dice Efesios 4:15, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, hay cosas que definitivamente hay personas que necesitan que les exhortemos. Claro, totalmente. O sea, un ejemplo, si nosotros vemos claramente que alguien está constantemente cayendo en un pecado, hablando en el sentido de alguien que es creyente, nuestra obligación es llamarle al arrepentimiento y llamarle a que pueda hacer un cambio en su vida. Pero Efesios nos dice, la verdad se habla en amor. Así es. ¿Sí? Ahora, esta es una verdad visible. No es un juicio por lo que yo creo, sino que esto sí ya va a algo que es comprobable. Y esto es la diferencia. Ahora, ¿cuál es el sentido? El sentido es crecer. ¿Sí? El sentido es que nosotros podemos, entre nosotros, exhortarnos, pero buscando el crecimiento. Así es. ¿Para qué? Para que todos podamos seguir en el camino de ser como Cristo. Colosenses 4:6 dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, para que sepan cómo responder a cada uno. Sí. La corrección debe ser hecha con amor y verdad y no con un juicio condenatorio. El enfoque en el amor, entonces, promueve el crecimiento y la reconciliación. Y también promueve el hecho de que nosotros estemos capacitados para saber cómo responder. Pero si constantemente estamos haciendo juicio, lo más probable es que caigamos en el error de los amigos de Job, que emitamos un juicio equivocado y, como dice acá, no sepamos cómo responder a cada uno. Y esta capacidad de poder responder a cada uno nos la da el amor, conocer la verdad, pero sobre todo la humildad de saber que nosotros no somos gente no somos perfecta. perfectos, Sí, ¿verdad? correcto, sí. y ahí entonces eso nos va a ayudar a poder tener una luz. Yo no sé cómo ves, Eric, esto, o si alguna vez te ha tocado o te ha tocado que decirle algo a alguien y cómo has logrado aplicar esto. Sí, yo creo que, como lo decías, y es muy cierto, nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos, dice la Biblia, no sea que nosotros mismos también seamos seducidos o tentados en lo mismo, ¿verdad? Eso es cierto. Nosotros debemos de tratar de rescatar a la persona cuando lo hallamos en alguna falta, digamos, no como quien lo quiere hundir, sino como quien lo quiere llevar a una conciencia que libere, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la verdad se dice con amor, Así ¿verdad? es. La verdad es como un ungüento cuando lleva misericordia, como hemos estado hablando. Pero hay veces que la verdad alguien la utiliza como una paleta que golpea, porque sí dijo la verdad, pero en lugar de rescatar, llevaba esa intención de herir Sí. el corazón, ¿va? Dice, y no cambias esa actitud de tal cosa, ¿va? Como quien dice, no entendés. Te vale, vas a la iglesia. Sí. Una vez. Algo así, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros en esta parte tenemos que utilizar bien las armas que Dios nos ha dado. Dice la Biblia en algún lugar
que la lengua puede ser usada para hacer que arda un incendio, ¿verdad? Como, o sea, que eche fuego o algo, uno la puede usar mal. La lengua se puede usar para herir, para golpear, para meter intrigas al corazón. Y ojalá que nuestras palabras pudieran ser sazonadas, dice la Biblia, bien sazonadas para que lleven amor, lleven una verdad que liberta. Y para eso nos llama Dios. Pero sí, tienes razón, Alan, porque regularmente lo primero que hacemos es que ni pensamos y hablamos y una vez decimos, no sirve, de balde tal cosa, y no damos tregua de rescate, de bendición. Yo creo que Dios nos perdonó tantas cosas. A veces se nos olvida, va como aquella parábola del hombre al que el Señor le perdonó una grandísima deuda y el otro se encuentra en la esquina uno que no le debía pero ni la milésima parte y lo mandó a la cárcel de una vez, ¿verdad? O sea, ¿dónde está la misericordia? El amor. Sí, exactamente, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que sí debemos nosotros considerar que el mensaje de Dios es un mensaje de perdón, de misericordia, y que el primero que la recibe siempre soy yo mismo. Y yo pues le hablo a nuestra audiencia y le digo, ¿estás haciendo uso de misericordia o llevas un machete, verdad? Como dicen ahí, porque algunos que dicen, ahí viene aquel que es un machetero, porque llega y dice, ve tal por cual aquí y allá. Y no, nosotros debemos... Con la espada equivocada, no sí, la correcto, palabra, no que la de verdad. Juicio. La queremos usar, pero para mandar a la gente de una vez a una destrucción. Entonces debemos tener cuidado porque nuestras palabras pueden llevar bendición o nuestras palabras pueden trasladar condenación, y cuando es así, más para nosotros mismos. Así es. Entonces, debemos hablar la verdad, pero con amor, ¿verdad? Entonces es importante pedirle a Dios esa sabiduría, ¿verdad? Imagínense, le dice a aquella mujer, ¿por qué no vas a llamar? Le dice Jesús a tu esposo, a tu marido. No tengo marido, le dice, con cómo se lo cantó, ¿ah? El Señor tenía la revelación y todo, le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 has tenido y el que actualmente no es tu marido. Entonces, pero entonces no la hundió, no la condenó, sino que agarró aquella forma en la que ella le quiso jugar la vuelta en un momento dado, ¿verdad? Y tocó su corazón. Usted, ya que la mujer fue ganada por el amor de una palabra que no la destruyó, sino que Jesús, aunque ella estaba mintiendo, le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 y el que ahorita tiene nuestro marido la rescató. Yo creo que si nosotros como cristianos vamos a rescatar a la gente y no la vamos a condenar, vamos a ser instrumentos de amor, como estamos hablando acá, en la mano de Dios, y que nuestras palabras lleven rescate y no una crítica que destruye. Interesante lo que decís, porque cuando uno ve ese caso, la verdad es que lo que Jesús hace con esta mujer es tocar quizás la herida, la llaga, ¿verdad? Porque recuérdense que en aquel entonces era el hombre que daba la carta de divorcio. Sí. O sea, ella no podía divorciarse. Ella había sido despreciada 5 veces y con el que estaba, saber ni cómo le iba a ir. Sí. Entonces, hasta cierto punto creo que era una mujer que había experimentado desprecio. Si le damos la vuelta y lo pensamos del lado de que era una mujer mala, ¿sí? Con un desorden, digamos, sí, en su vida sexual, sí. La condenamos y al infierno. De una vez. Pero Jesús vio no eso, sino que vio la herida que ella había venido siendo víctima del rechazo, y que no sé si tenía algún defecto o qué pasaba con esta pobre mujer. La realidad era que 5 maridos la habían despreciado. ¿Sí? Era una mujer despreciada. Pero cómo el amor, en la verdad, lo que tú dices, rescata. Sí, no hunde. Efectivamente. Rescata. Y esa es la misión de nosotros. No hundir, sino rescatar. Dice este pasaje de la Escritura en Efesios 4:32. Sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, esa es una norma tan buena en la que Dios no quiere que nosotros andemos viendo a quién nos las paga o a quién le llevamos
la condenación, sino que así como Dios nos perdonó, así como Él fue misericordioso, así como Él nos recibió, como recibió a aquella mujer, me recibió a mí también. Así yo debo de ir a buscar a aquella otra persona. De verdad, amigos, tenemos tanto que aprender para no ser elementos que creyéndonos tal vez muy consagrados, muy santitos que nos podría pasar, vayamos a menospreciar a alguien, ¿verdad? Eso es muy cierto. Pero definitivamente lo que necesitamos es aplicar más el amor que viene de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera entonces nuestra vida va a estar siempre como un bálsamo en el corazón de las personas, Sí. que no los va a llevar a alejarse del Señor, sino a acercarse a Él, porque al final, así como nosotros pudimos ser restaurados, las demás personas también lo pueden ser. Y también se me viene la imagen de aquella mujer cuando la llevan arrastrada y le dicen a Jesús, bueno, aquí está la piedra, lánzasela. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero sus palabras, Jesús le dice, tus pecados son perdonados, levántate, vete y no peques más. O sea, no la condenó. ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Sí, ahí está. O sea, sí. y eso es lo que tenemos que entender. Jesús no está para condenar a nadie, porque Él vino a salvar por amor a aquel que se ha perdido. Nosotros tuvimos la misericordia y la gracia de Dios de que pudimos alcanzar ya la misericordia y la gracia. Ahora seamos portadores de ese amor y gracia hacia los que nos necesitan escuchar de Cristo, ¿verdad? Sí, fíjense ustedes de que hay gente que no perdona a alguna otra persona en el entorno de su vida, tal vez a su mamá, También. tal vez a un abuelo, tal vez a su hermano, no lo perdona y le cierra las puertas, le quita el habla y se llama cristiano o cristiana y dice, sí, pero es que eso no lo puedo perdonar. Entonces, estamos dejando de experimentar esa bondad que Dios ya tuvo para con nosotros. Porque si Dios fuera a evaluar a todos nosotros por nuestra conducta, yo creo que todos estaríamos ya fuera de la oportunidad, porque a veces hasta somos un poco reincidentes en algunas cosas y Dios nos tiene tanta paciencia. Lo repito, Dios no es alcahueto, pero Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Increíble. Dios te está llamando a ti al arrepentimiento con amor, no te está rechazando, ni alguien que tenga a Dios te va a hacer sentir rechazado, sino que te quiere llevar a que reflexiones y que entiendas que Jesús te ama, que Jesús no te está condenando, no, Él te quiere rescatar a una vida de esperanza y venir luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Y si nuestros pecados fueron rojos como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. O sea, el Señor, aunque vengamos cargados a ver de qué pecados, Él los lava con su sangre preciosa y nos pone tan blancos porque es su misericordia. Yo quiero leer este pasaje, Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonan a los demás sus ofensas, también las perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Realmente, el perdón es esencial para evitar el juicio hacia los demás. Al recordar que Dios nos ha perdonado, podemos evitar el deseo de condenar a otros. Así es. Así es. Increíble, ¿verdad? O sea, es importante recordarlo constantemente, porque yo creo que los seres humanos a veces pasa de que se nos olvida todo ese perdón, esa misericordia que hemos obtenido, ¿verdad? Y o sea, creo que hay algo en nuestra humanidad que es más fácil acordarse a veces de lo malo que de lo bueno. Así es. ¿Verdad? Y fíjate que viene a mi mente cuántas veces nosotros hemos provocado el sentimiento en las personas que quieren acercarse a Cristo, en el a veces sentir que no están preparadas. Sí. Pero yo quiero decirte, querido oyente, no sé si habrá alguien hoy que va en su vehículo, que nos está viendo o escuchando, y tal vez tú necesitas a Jesús, pero ese pensamiento de es que yo no estoy preparado, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar lo otro, por ti murió Cristo, así como estás. Así es. O sea, Cristo no te está pidiendo perfección. Cristo no vino por perfectos. Así es. Él vino por gente imperfecta como nosotros, Sí, los que estamos así acá es. en cabina. Sí. Y realmente yo quiero, como decía Eric, hacerte un llamado hoy a que si tú en algún momento
te has sentido condenado, te dejemos pedir perdón desde este micrófono a nombre de todos. De todos los que en algún momento hemos puesto el dedo acusador. Hemos sido acusadores, sí, y hemos hecho sentir a las personas inmerecedoras y tan pecadoras de pedirte realmente perdón, porque así es. no es el mensaje de Dios y no es el corazón de Dios, porque Dios lo que te está hoy diciendo es que Él tiene la capacidad de perdonarte y que Él no ve lo que nosotros los seres humanos ven, sino que Él ve tu corazón. Y dice la palabra de Dios que Dios jamás rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Así de que hoy queremos hacer ese llamado a todos aquellos que por alguna razón han tenido un impedimento para acercarse a una iglesia, a acercarse a buscar a Dios, a que hoy puedan venir, porque Dios te recibe así como tú eres. O sea, Dios quiere restaurarte y su propósito no es condenarte, sino su propósito siempre ha sido perdonarte. Y siempre ha sido el restablecer la comunión contigo y con nosotros. Así es que hoy, la verdad, este tema nos reta a nosotros también a poder tener mucho cuidado cuando hablemos con alguien. Amén. Y entender esto. Debo de perdonar. Debo entender que yo fui perdonado y que ese deseo que tengo de emitir un juicio condenatorio contra otras personas muere cuando recuerdo lo que yo he hecho, sí, y lo que Él me ha perdonado a mí. Entonces, ese es un llamado hoy para todos. Y así que, queridos amigos, este tema es un tema muy importante, pero tenemos que también ponerlo en práctica, porque si no, no estamos haciendo mayor cosa. Y es que realmente ese es el reto, ¿verdad? Es importante escuchar estos mensajes a la luz de la palabra de Dios, que es muy clara, que es muy directa, pero hoy, ¿cómo realmente voy a llevarlo a la práctica? ¿Qué voy a hacer yo hoy diferente para que esta palabra realmente cobre vida en mi diario vivir también, ¿verdad? Y de los que me están rodeando, ya sea en mi trabajo, en la casa, con mis amigos, en el tráfico, que a veces también se da mucho, ¿verdad? Ustedes necesitamos mucha misericordia ahí. También. Entonces, amigos, estamos llegando ya al final de este episodio, y algunos puntos importantes que vimos en este bloque es que debemos practicar la humildad reconociendo nuestros propios pecados, ¿verdad? Desde la humildad, reconociendo que nadie somos superiores a nadie más, ¿verdad? Que todos hemos estado en la misma condición y que solo a través del sacrificio de Jesús hoy somos perdonados y Él ha sido misericordioso con nosotros. También hablar con verdad y amor. Realmente el brindar una crítica no siempre es malo si lo hacemos desde un corazón lleno de amor y misericordia hacia los demás. Y sobre todo perdonar como nosotros hemos sido perdonados. Y seguramente mucho más que el Señor nos va a seguir perdonando, ¿verdad? Porque en este mundo pues estamos en constante lucha contra las tentaciones, contra todo lo que este mundo ofrece, ¿verdad? Y necesitamos ese perdón diario de Dios. Entonces, esos han sido algunos puntos importantes acerca del tema Jesús y cómo evitar la crítica hacia los demás. Amigos, agradecemos su sintonía a través de Radio El Camino 99.7. Recuerde que todos los lunes a las 5:30 tenemos una cita con su programa ¿Qué dice la Biblia? También a través de nuestro podcast en Spotify, ¿Qué dice la Biblia? Ahí puede usted volver a escuchar este programa y los anteriores. Y también en nuestro canal de YouTube a través de Radio El Camino 99.7. Ahí usted puede buscar y encontrará esta emisión y también algunos episodios anteriores para que pueda compartirlo. Si usted considera que este contenido puede hacérselo llegar a algún amigo, algún familiar, a alguien cercano, pues por favor comparta este episodio. Agradecemos Eric y Alan su compañía. Amén. Y recuerde, amigo, más misericordia, más amor, menos crítica, menos juicio. Y lo esperamos la próxima semana. Así es. Bendiciones. Hasta bendiciones. Pronto. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?